Muy feliz sábado a todos, hermanos y amigos. Nos sentimos muy honrados de poder encontrarnos después de, como he dicho, este lapsus de tiempo, estas semanas de ausencia, vacacionales para algunos, en familia. Y bueno, y es como decía nuestro anciano Carlos, es un empezar de nuevo, ¿no? Pero qué bonito poder empezar juntos y tener la oportunidad de hacerlo al lado del Señor. Todo tiene un comienzo, ¿verdad que sí? Todo. ¿Verdad que sí o no? Bueno. La historia de hoy tiene también un comienzo. Quiero que estéis bien atentos para ver si identificáis el personaje, ¿vale? La historia de hoy comenzó en los pastos de Belén, una pequeña aldea que dormía entre las suaves colinas de Palestina. Era hogar de pastores, tierra de higos, de olivos, de viñedos. Esta pequeña aldea no era conocida por el mundo, pero sí conocida por Dios. Y por eso Dios la eligió. Dios escogió esta pequeña aldea como para que llegara a ser la incubadora de un niño escogido. Era el elegido de Dios, el designado de lo alto, el hijo de Belén, el que sería el rey de Israel. El camino fuera de Belén, no nos despistemos nosotros, porque si no se pierde de vista la historia y luego ya pregunto, ¿y de quién estamos hablando? No tenemos. El camino fuera de Belén era un camino empinado, peligroso, iba a través de un desierto que estaba lleno de lagartos, hacia una Jerusalén que por aquel entonces estaba enojada, molesta, conflictiva, una Jerusalén peligrosa. Muchos de los líderes habían buscado matarlo y su propia familia se mofaba de él. Algunos lo alzaban y lo proclamaban rey, en cambio otros lo despreciaban y lo humillaban. Las puertas de Jerusalén lo vieron entrar como soberano, pero también lo vieron marchar, salir como fugitivo. Finalmente tuvo una muerte solitaria en la capital hebrea. ¿De quién estoy hablando? El pastor de Belén, el señalado de Dios, el llamado en su niñez, los enemigos a lo largo de su vida, el desierto, Jerusalén, Judea, la muerte solitaria, el legado suyo sería sin fin. ¿Quién es este niño de Belén? ¿Jesús o David? ¿O el rey David? ¿O Jesús? ¿O tal vez los dos? Porque si os habéis dado cuenta, hay similitudes extraordinarias entre ambos. Hay detalles muy parecidos. Sí, David se enfrentó a todos estos desafíos, pero también lo hizo Jesús. David se enfrentó al hambre, la soledad, la pena, igual que Jesús, pero Jesús fue mucho más allá. Mucho más allá. Jesús se enfrentó a mucho más que estos sufrimientos. Llegó hasta la muerte cruel y terrible que no tuvo que padecer David. Por eso la epístola a los Hebreos, cuando lees Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, encontramos esas impactantes palabras que declaran: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que dice el texto bíblico que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y él añade: así que por esa razón podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para poder recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos.
tenemos a un sumo sacerdote extraordinario en los cielos. Sí, Jesús, Él se hizo como uno de nosotros. Y lo hizo por nosotros. Y lo hizo para redimirnos a todos. Lo hizo para salvarte, aunque tú no quisieras, aunque tú no lo conocieras, no lo quisieras, aunque tú no lo conocieras, aunque no quisieras al principio, aunque no tuvieras ni idea de su existencia, lo hizo, vino cuando ni siquiera le estábamos esperando. Lo hizo por un amor que escapa a nuestra comprensión, por un amor que rompe nuestros esquemas, por un amor incomprensible, por un amor que desbarata los planes de cualquier mente humana. ¿Cómo me va a amar a mí siendo como soy? Pues sí, lo hizo aun siendo como eres. Lo hizo aunque no valiéramos nada para el mundo. Lo hizo por un amor desconocido hasta aquel entonces por los seres humanos. Sí, la historia de David y la historia de Jesús comparten muchos nombres comunes y muchos lugares también. Comparten Belén, Judea, Jerusalén, comparten el Monte de los Olivos, el Mar Muerto, Engadil, pero las historias, por muy parecidas que sean, puedo aseguraros que ni en lo más remoto, ni en un instante, son idénticas, para nada. ¿Sabes por qué? Porque David codició la mujer que no le pertenecía. David cometió adulterio con Betsabé. David se las ingenió para usar la mentira y traicionar y usando el engaño intentar camuflar los errores, los pecados que había cometido. David incluso no solo hizo eso, sino que mató a Urías, el esposo de Betsabé, y mató a mucha más gente. Era sanguinario. Por esa razón dice la Biblia que Dios no le permitió a David construir el templo de Jerusalén, porque había derramado mucha sangre. Este era David. Pero puede que os sorprenda, porque a Jesús nadie le pudo acusar con éxito de nada. Absolutamente nadie. Lo intentaron y lo hicieron constantemente, pero no hubo ni uno solo que lograra, consiguiera su objetivo. Intentaron a través de la mentira, de los engaños, mintieron para inventarse razones con las cuales poder condenar a la muerte al Salvador. Nadie le pudo encontrar en el lugar equivocado. Nadie le pudo encontrar ni escuchar hablando palabras confusas, palabras incorrectas o palabras erróneas. En ningún momento, nadie a Jesús. Pedro, su compañero, uno de sus compañeros apóstol, dijo de él, 1 de Pedro 2:22, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Lo dice Pedro. Pero el máximo responsable de los romanos, del imperio romano en Judea, en la ciudad de Jerusalén en concreto, que era Pilato, llega a declarar de él, fijaros, texto que conocéis bien, Juan 18:38, yo no hallo en él ningún delito. Ni siquiera él podía encontrar nada con lo cual acusarlo. No sabía, sentía la presión y buscaban todos la manera de que por fin los romanos pudieran condenarlo. Pero Pilato no tenía ni un solo argumento para hacerlo. Y lo que hizo fue escurrir el bulto, diríamos ahora. Sencillamente lavarse las manos porque es lo más que puedo hacer. Yo no veo ninguna cosa digna de delito en él. Pero el colmo de los colmos llega cuando descubres que hasta los mismos demonios, cuando hablan acerca de Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 34, llegan a decir, yo sé quién eres tú, le dicen a Jesús mismo, yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Hasta los demonios. Nadie podía encontrar ninguna razón, nadie podía encontrar ningún argumento, ninguna excusa que pudieran utilizar para hundir al maestro. No había argumento alguno. Jesús no era David, para nada era David. Aunque sus historias parezcan cruzarse, aunque sus historias parezcan ser muy similares, casi idénticas,
Jesús no perdió el camino en ningún momento. Las huellas de Jesús siempre las mantiene en la misma vereda, la vereda correcta. No se apartó, no se salió ni siquiera un instante del camino. Pero lo que me resulta sorprendente, esto me impacta, ¿sabéis? Me impacta, es que nunca se distanció de todos aquellos que sí nos perdemos muchas veces del camino. Nunca se ha distanciado de aquellos que hemos perdido la senda. Nunca se distancia el Señor de aquellos que nos extraviamos o nos separamos. ¿Estáis oyendo bien? ¿Estás oyendo bien? Nunca se separa de tu lado. Nunca. Aunque tú y yo lo hagamos en alguna ocasión. ¿Te has dado cuenta que Jesús sí que fue testigo de los caminos equivocados de David? Y sufrió mucho por ello, sufrió por la codicia de David, sufrió por su adulterio, por sus mentiras, sufrió Jesús por los asesinatos que cometió el mismo David, pero sin embargo los fallos de David no cambiaron en absoluto la relación que mantenía con él mismo, con David. No cambió en Jesús nada. Porque si hubiera cambiado por la conducta, la mala conducta de David, hubiera cambiado su respuesta y se hubiera separado de David, David no hubiera podido convertirse en ningún momento, no hubiera podido volverse de nuevo a Dios, sino que lejos de esto, Jesús envía su Espíritu para que David pueda llegar a darse cuenta de sus terribles equivocaciones. Trabajó en el corazón de David. Sorpréndete, bueno, ya lo sé que lo sabes, pero sorpréndete, trabajó en su corazón hasta que Dios pudiera llegar a decir de él, he aquí, él es conforme a mi corazón. Y esto me llena, ¿sabes?, de emoción, y me llena de emoción porque me doy cuenta que Dios no es como nosotros. Nosotros nos la hacen y la pagan. Dios no actúa así. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia. Alguien me ha hecho algo malo, me separo de él porque no quiero reaccionar mal, pero no quiero tener más relación con... Jesús no lo hace. Jesús sigue trabajando en el corazón, sigue viviendo al lado de la persona, sigue trabajando de una manera incansable a través del Espíritu Santo para volver el corazón de aquellos que se han apartado, de los que nos hemos podido apartar. Y transformarnos para hacernos conforme a su propio corazón. ¿Has descubierto que el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, comienza hablando de la genealogía de Jesús? Y sorpréndete también porque dice, genealogía de Jesús, hijo de David. Y lo curioso del caso es que no pone ningún asterisco para nota pie de página. Bueno, David dejó tanto que desear, pero bueno, mencionamos hijo de David, aunque David, entre paréntesis, dejó muchísimo que desear. No hay paréntesis, no hay anotaciones a pie de página, no hay asterisco por ningún lugar. Tal vez los hubiéramos puesto nosotros, sí, nota aclaratoria. Esta persona era un bala perdida, pero bueno, entró en la historia y Dios lo utilizó en algún momento, pero que quede claro que era un bala perdida. Nosotros hubiéramos hecho esas anotaciones, Dios no las hizo, ¿sabes? Y no las hace porque su amor es incondicional. Dios nos ama de una manera que nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de llegar a entender. Su amor por nosotros no tiene condición alguna. Me ama independientemente de mi actitud y de mi comportamiento. Me ama hasta un límite inimaginable, aun cuando yo ni siquiera le esté siguiendo. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que tú fueras mejor, ¿no?, a que mi corazón cambiara, a que yo me volviera y empezara a buscarle con insistencia, con sensibilidad. No, ni siquiera cuando yo le estaba buscando, Él ya había muerto por mí. Y esto da un valor tremendo. Él te ama de una manera sorprendente. Nuestras vidas
es verdad, y las de nuestras familias tal vez no sean las mejores, ni siquiera sean un ejemplo o un modelo para imitar, para que otros puedan contemplarlo. Pero Dios las sigue amando. Y además sigue cuidando y esperando cada día que nos acerquemos a Él, para que Él pueda continuar trabajando en el corazón, para que Él pueda transformar. ¿Sabes? Está esperando cada día solamente que haya una palabra de tu parte, diciendo, invitándole a que Él intervenga en nosotros. Señor, quiero que trabajes. Quiero deciros, he estado fantásticamente bien con los jóvenes en la clase de jóvenes allí. Ha habido una participación fenomenal. Me he sentido muy, muy honrado de la participación de todos, muy feliz. Y hablábamos de esto, hablábamos de que lo más importante de todo es quién es Jesús para nosotros, a quién estamos haciendo el centro de nuestra vida. Todo lo demás está muy bien, pero nada sirve si Jesús no mora en el corazón, si Jesús no es lo más importante en todos los aspectos, en todas las decisiones, en todos tus planes. No sirve de nada estar esperando si lo espero con un corazón apagado. Si en mi corazón de verdad no está Jesús de Nazaret, no vale para nada. Puedo estar no dejando de asistir toda mi vida aquí a la iglesia. Pero si no tengo a Jesús en el corazón, ¿de qué sirve? De nada. Él nos ama y nos ama de manera sorprendente. Y Él te invita te pide que le des permiso para que pueda intervenir en la vida, en nuestra vida, y cambie por completo. Pueda lograr lo que nosotros no vamos a lograr nunca. Sí, esta historia comenzó con su llegada para ser uno con nosotros, para redimirnos. Dice Hebreos 2:11, tanto el que santifica como los que son santificados, de uno son todos. Y ahora, escuchad, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza Jesús. No estaba avergonzado de David. Jesús no se avergonzaba de David, como tampoco se avergüenza de tu vida, ni de la mía, ni de nuestras familias. Siente tristeza, siente pesar, pero Él quiere trabajar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se siente avergonzado? Le duele lo que pasa, pero Él espera que haya un cambio en el corazón. Él espera, si nosotros se lo permitimos, poder trabajar en nosotros de tal forma que nuestros hogares lleguen a ser hogares distintos, que nuestra vida llegue a ser diferente, que de verdad Él pueda decir, pueda considerarte, eres mi hermano, pero pueda decir, ¿sabes que eres mi hermana también? Y uno dice, madre mía, ¿cómo puede ser que Él me considere, siendo como soy, que Él me considere su hermano, si no soy digno de tal cosa? Pues Él me llama hermano. Y Él te llama, Él te considera su hermana también. Tú eres una hermana para Él. ¿Quién es realmente Jesús para ti? Y ojalá, quizá entre los presentes, yo no sé si habrá alguien que nunca haya experimentado cuán profundo es el amor de Cristo, o tal vez está empezando a sentirlo, tal vez está descubriendo quién es de verdad Jesús y le gustaría poder profundizar, conocerlo aún más en profundidad. Si hay alguno entre los presentes que siente deseos de conocer más en profundidad a Jesús, por favor, venga a hablar conmigo. ¿Sabes que Jesús no desconoció nunca a David? Nunca desconoció a David, como no te desconoce a ti, ni desconoce tu hogar. Voy a decirlo así, donde a veces hay gritos, tensiones y hasta insultos. No desconoce tu hogar, donde a veces hay hasta ausencia de amor. No desconoce nuestro hogar, donde las cosas no siempre funcionan como sabemos que deberían funcionar. Quizá nuestra familia hoy esté necesitando más que nunca un reavivamiento en Jesús. Quizá, y esta es una oportunidad para empezar, para pasar página, para decir, no quiero más continuar viviendo como estoy viviendo. Quiero empezar a vivir contigo, Señor. Quiero sentir que mi vida tiene de verdad sentido. Quiero caminar a tu lado y quiero que los demás puedan
puedan ver que en mi corazón ha ocurrido un milagro porque tú eres el milagro desde que vives, desde que moras en mí. ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no permitir que haya un antes y un después? Quizá nuestra familia necesite, como digo, un reavivamiento como nunca antes lo ha experimentado, y pactar con Él es lo único que Dios nos está pidiendo. Nada más, dejar que Él sea el que reine, que Él sea el que cambie el corazón, que Él cambie, modele, transforme todos los malos hábitos dentro del hogar, todas las malas situaciones, las tensiones que hay dentro de nuestras propias familias, que Él cambie en definitiva todo, para que haga de nosotros lo que Él espera que seamos. Hoy simplemente quisiera que aceptara su invitación en este día de renovación, este día de pacto que Dios nos está regalando. Y puede ser, sabes que basta solamente con que haya una frase, una breve palabra de tu parte. Está a la distancia el milagro, a la distancia de una solicitud tuya y mía, nada más, de permitirle que Dios pueda actuar como actuó en la vida de David. Su vida estaba completamente perdida. Nosotros le habríamos dado de baja como miembro de iglesia hace mucho tiempo por una conducta tan indigna, tan inmoral como la que tuvo. ¿Vale? Y Dios trabajó en él y cambió y convirtió su corazón y lo transformó y hizo el corazón de David como el corazón de Dios, como un hombre arrepentido, transformado y cambiado. Y Dios quiere hacerlo. Si lo pudo hacer con David y lo ha hecho con millones de otros seres humanos, ¿qué pasa? ¿Que no lo va a poder hacer con nuestras vidas? Quiere hacerlo. Si nosotros le dejamos, si nosotros consentimos, si simplemente le decimos, Señor, voy a participar de esta mesa, de este símbolo. Quiero que haya un antes y un después. Quiero que de verdad tu vida sea parte directa, completa de mi vida. Quiero empezar a vivir a tu lado. Y lo que hoy te parece imposible, verás como Dios lo puede todo. Deja que el Señor te transforme y te cambie. Entrega tu vida a Dios y renueva tu compromiso completo con Él. Que esta Santa Cena marque en vosotros y en mí mismo un antes y un después como resultado de la presencia de Jesús en tu corazón y en el mío. Que así sea.